Hace algunas semanas atrás, cuando estuvo acá Pablo Aranda, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, él nos recordaba varias cosas. Una de ellas es que todos podríamos necesitar un defensor público, pero también nos decía una cosa muy importante, que quizás como sociedad hemos perdido la capacidad de asombro en relación a cuando las personas se tienen que enfrentar al poder persecutor del Estado. Esa es una situación muy extrema y de mucha gravedad y que afecta profundamente a las personas. Revisamos, por ejemplo, cómo afectan a ciertos grupos vulnerables, como jóvenes, mujeres, migrantes, y cómo esto puede tener un enorme impacto comunitario, familiar, en definitiva expansivo. Ahora bien, esto es particularmente grave cuando el sistema se equivoca, y el sistema puede cometer errores. ¿Ocurren estos errores? ¿Cuándo ocurren estos errores? ¿Qué pasa? ¿Cómo se repara a las personas? ¿Con qué frecuencia pasa? Soy Alejandra Ahumada. Soy Francisca Bert y hoy día hemos invitado y agradecemos su presencia acá al defensor regional de Biobío, don Osvaldo Pizarro, quien hoy se encuentra además subrogando como defensor nacional de la Defensoría Penal Pública. Y lo invitamos especialmente para hablar del proyecto Inocentes, un proyecto que es iniciativa de la Defensoría Penal Pública y que su principal objetivo, aunque se lo vamos a preguntar en profundidad, es poder visibilizar y dar un espacio de reparación a las personas que hayan pasado, que han estado presas por un error del sistema. Lo conversábamos antes con Osvaldo, no necesariamente es un actor, sino que el sistema. Y solo para darle contexto, a mí me impresionó, pero el 2023 más de 2.000 personas estuvieron en prisión preventiva, ya sea porque fueron absueltas posteriormente, o sea, después fueron absueltas, fueron sobreseídas o el Ministerio Público decidió no perseverar. Entonces, para conversar, y muchas gracias por venir y muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos de este tema tan importante, ¿qué objetivos tiene la Defensoría Penal Pública y por qué nace este proyecto Inocentes? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema que ustedes me han invitado es extremadamente importante que lo relevemos como sociedad, ¿ya? El proyecto Inocentes en Chile nace como una idea de copia de otros proyectos inocentes a nivel internacional. En el sistema norteamericano, en el sistema continental, europeo, efectivamente nosotros encontramos hace mucho tiempo países que tienen implementados el proyecto Inocente. ¿Y qué es lo que buscan estos proyectos inocentes, primero a nivel internacional, para después aterrizarlo en Chile? Esencialmente son los países que lo tienen implementado, lo que buscan es que el sistema de justicia criminal en su integridad tome conciencia que el sistema lo integran personas, que las personas pueden cometer errores y que los errores en los sistemas de justicia criminal significan privar de libertad a un inocente. Y el costo para una sociedad de privar de libertad a un inocente es altísimo. No solo desde lo económico, de lo social, de lo laboral, sino que se pone en duda cuál es el margen de error de un sistema de justicia. Entonces, los proyectos inocentes a nivel internacional lo que buscan precisamente es concientizar que el sistema de justicia puede cometer errores, cuáles son estos errores o estas causales errores en los sistemas para que todos los intervinientes evitemos de incurrir en ello. Bueno, eso en Chile quisimos implementarlo como Defensoría Penal Pública porque se había implementado la reforma procesal penal desde el año 2000 aproximadamente y empezamos a ver que nuestro sistema también cometía errores y que era algo que no estaba sistematizado y que los errores que estábamos cometiendo, y nos incluimos como Defensoría Penal Pública, eran los mismos errores que en el ámbito internacional estaban específicamente ya catalogados, estudiados, identificados. Y nos dimos cuenta también que el sistema de justicia en ese sentido no hace ningún reconocimiento a la persona cuando es declarada inocente. Entonces, la Defensoría con el proyecto Inocentes lo que busca es generar un espacio precisamente de publicidad y reconocimiento a aquellas personas que fueron privadas de libertad injustamente, que fueron declaradas inocentes o que fueron sobreseídas y que puedan a través de ese espacio contar su caso. Porque lamentablemente, y ustedes probablemente muy bien lo saben, cuando hay un caso de interés mediático,
solo se cuenta el inicio, que la persona fue detenida, pero cuando fue absuelto, ese mismo interés ya no está en los medios de No comunicación. ocupa el mismo No, espacio. no el mismo espacio. Osvaldo, la Fran citaba algunas cifras bien impresionantes cuando abrimos, o sea, de miles de errores al año, etcétera. Pero ¿cómo seleccionan ustedes los casos para este proyecto? Ya. ¿Cuál de toda esta masa de errores entra al proyecto Inocente? Bueno, lo primero es identificar casos donde las personas hayan sido absueltas o sobreseídas, ¿ya? Segundo, que estas personas absueltas y sobreseídas hayan estado privadas de libertad efectivamente. Tercero, que en la tramitación de estos casos, la privación de libertad se pueda encuadrar en alguna de las causales de error que se encuentran contempladas dentro del proyecto Inocente, que particularmente son 6 y podemos hablar de eso. Pero no solo eso, sino que además de eso, el filtro es bastante estricto, porque después esto pasa a una comisión de proyecto Inocente, que tiene que analizar el caso ya terminado y hacer un análisis que esencialmente lo que busca es lograr determinar que la inocencia de esa persona o la absolución de esa persona no es por una duda razonable, sino que efectivamente hay inocencia real, una inocencia fáctica y que hay un error muy bien configurado para posteriormente acoger este caso en el proyecto Inocente y continuar con su tramitación, ya sea con las asesorías vía indemnización o indemnizatorias en el ámbito civil y la publicación de los casos particularmente. Entonces, es un proceso bastante estricto porque como Defensoría Penal Pública hemos querido cuidar también que no exista duda que un inocente que está en el proyecto Inocente es realmente un inocente. Claro. Osvaldo, nosotros acá en el sitio del suceso, y no lo dije al inicio, pero vale la pena recordarlo, lo que queremos es que la gente conozca en una forma fácil y en palabras sencillas cómo es el sistema de justicia penal y a las cosas que nos enfrentamos, porque siempre pensamos que podemos estar en ese otro lado. Nosotras dos siempre decimos, oye, ¿y qué pasa si es que estamos en un lado como víctima, tenemos en el fondo o somos imputados, etcétera? ¿Dónde uno tiene que poner ahí la atención? ¿Dónde se equivoca más el sistema? Porque tú bien decías, no es solamente el Ministerio Público o los jueces o la Defensoría, es todo. ¿Dónde se equivoca más de lo que ustedes han levantado? Mira, yo creo que en términos o en palabras muy simples, yo siempre se lo explico sobre todo a mis alumnos, el sistema de justicia criminal es una mesa de 3 patas, ¿ya? Hay 3 intervinientes donde está la Fiscalía, que persigue y recaba antecedentes probatorios de cargo, es decir, para incriminar a una persona, la defensa, que tiene el deber de defender a esta persona y generar antecedentes probatorios de descargo para poder cumplir con su rol, y un juez que tiene que escuchar estas fuentes de información y determinar cuál de esas informaciones para incriminar o para absolver es más fiable, es más confiable, se acerca a los parámetros científicos predeterminados para una ciencia, a fin de establecer un verdadero sistema de control de calidad. Y una vez que se determina que una información determinada es confiable para superar un estándar de convicción para condenar o absolver, tiene que dictar una resolución. Esa es la manera más simple de entender el sistema. ¿Cuál es el gran problema? Que en la producción de información, en las líneas investigativas, se pueden cometer diversos tipos de errores. Por ejemplo, y esto, ojo, que estos errores no son una creación chilena, que esto es muy importante que quede claro. Estos son errores que están absolutamente estudiados a nivel internacional en diversos sistemas de justicia y que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, el primero de ellos, el reconocimiento erróneo. ¿Qué ocurre? Que los procesos de memoria de todos nosotros como personas no son una cámara fotográfica. Y cuando ocurre la comisión de un delito, existen ciertas variables de estimación o variables de sistema que permiten explicar que en ciertas circunstancias yo como víctima puedo entregar un relato respecto de la identificación de una persona y esa identificación no es fiable, no es confiable o directamente puede estar equivocada, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy objeto de un delito de robo en el contexto de un día de invierno en la noche con muy poca luminosidad, con un sujeto que por la rapidez del delito más sumado a la violencia y la dinámica, está estudiado que yo probablemente más me voy a fijar en los elementos que me pudieran causar daño a mí, por ejemplo una pistola o un cuchillo, o en la violencia misma porque tiendo a proteger mi integridad, que en las características de mi agresor.
Y si a eso le agrego no solo la dinámica del hecho, más las circunstancias de ambientales, es probable, y está científicamente estudiado, que la capacidad de retener yo la información respecto a las características de este sujeto es poco fiable o confiable. Si a eso le sumamos que muchas veces las descripciones son muy ambiguas o vagas, por ejemplo, debe ser un hombre entre 30 y 40 años, con ropas oscuras, de aproximadamente 1,50 m, 1,70 m. Es cosa de salir a pasear en la calle y ver la cantidad de personas Claro, que uno hay. se encuentra con 10. Exactamente, con 10, 15 personas. Entonces, ahí hay una variable que está específicamente acreditada y que a nivel de estándares internacionales se dice que es el error que más se comete. Bordea casi el 80% de los errores de condenas erróneas está en el reconocimiento visual errado. Segundo, la incriminación falsa. ¿Cuál es esta? Es la pregunta que yo siempre señalo para efectos de explicar esto. ¿Cuántas razones creen ustedes que existe o tiene una persona para poder mentir? Son infinitas. Infinito. Claro. Las motivaciones de venganza, odio, resentimiento o algún tipo de ganancia secundaria ha llevado a que efectivamente en los procesos criminales existan incriminaciones falsas. Es decir, que una persona declare en falso a fin de incriminar a una persona, a otro, para efectos de poder obtener algún tipo de ganancia secundaria. A veces son cosas tan simples como problemas vecinales. Hemos escuchado, hace muy pocos días, por ejemplo, también ocurrió de una niña que se subió a un taxi. Lo vi en redes sociales. Y la niña le dice, te voy a acusar de abuso sexual. La pregunta es que eso es precisamente una incriminación falsa. Claro. Y la pregunta es cómo podría defenderse ese sujeto si es que, por ejemplo, no hubiera tenido la cámara y ella hubiera hecho una denuncia. Ahí un caso de un muy buen ejemplo. Hay otra tercera causal que está con la autoincriminación. Y la autoincriminación falsa o errada se da porque, en general, por ejemplo, y a mí me ha tocado por experiencia, de mujeres que están a cargo de un determinado hogar, que tienen a sus hijos, cuyo marido comete conductas ilícitas, por ejemplo, el tráfico de droga, se inicia un procedimiento investigativo, la policía llega a la casa y ella se echa la culpa. Claro. Y se echa la culpa porque el perjuicio para la familia, esencialmente, o el económico, de echarse a ella la culpa versus que su marido o su pareja quede preso, es mucho más alto de que el marido quede preso que ella quede presa. Claro, y como nos contabas también, están los casos de las personas que quieren salir pronto de esto, quieren terminar ya. Claro, y aceptan una salida, una alternativa reconociendo reconociendo en el fondo que cometieron el delito. Claro, porque muchas veces las personas dicen, ya, pero a ver, defensor o defensora, ¿voy a terminar esto? Si me voy a ir al libertad, ya, ok. Y no les importan las consecuencias negativas posteriores, porque en el minuto tú quieres salir del problema. Exactamente. ¿No? Y sumemos que normalmente la gente para delitos de estas características queda privada de libertad inmediatamente. Sí. Entonces, es súper complejo. Y hay otros que están asociados al error de ciencia, al error en la ciencia o las pericias, que es algo que es muy ajeno al sistema chileno, porque antes de tener un sistema adversarial como la reforma procesal penal, no había ningún tipo de confrontación y control en materia de pericias. Y nos hemos encontrado en juicios, hemos detectado casos donde se pregona la existencia de una determinada pericia, una determinada ciencia, una determinada arte, pero son metodologías absolutamente creadas, nacionales, sin estándares internacionales, sin parámetros de control, y eso es extremadamente riesgoso. Y finalmente, las conductas inadecuadas de los agentes del Estado, que tiene que ver esencialmente con el sesgo investigativo. Es decir, cuando yo me convenzo a través de lo que se denomina una visión de túnel, de que única y exclusivamente una persona es responsable, que debo seguir una sola línea investigativa y omito cualquier otro tipo de hipótesis alternativa que puede conducir a otro responsable. Y finalmente, y vuelvo a la lógica del comentario en orden a que es un problema del sistema, en la mala conducta de un defensor. Que no hace la pega. Un defensor que no hace su pega, que no entrevista adecuadamente a su cliente, que no controla la información, la fiabilidad, la confiabilidad de la información que el Ministerio Público aporta, que no genera prueba de descargo, que no entrevista, que no investiga, que no estudia, puede a través de su negligencia perfectamente comparar con que un error se produzca. Claro. Y en el sistema chileno, ya que sabemos que existen errores, y ustedes han dado este espacio de visibilidad y de reparación, y uno si ve en la página web los videos, realmente es súper conmovedor. ¿Qué problemas tiene para allá? Ok, habrá un porcentaje que nos vamos a equivocar. ¿Qué puede obtener una persona que sufrió de esta forma algo tan injusto
¿Qué nos pasa como sistema después de que ya acreditamos en el fondo que una persona es absuelta, que es inocente, que se cometió un error con él? Bueno, en Chile estamos bastante en ciernes en ese sentido. En sistemas comparados existe incluso una tasación en dólares o en la moneda respectiva por el día de privación de libertad injustamente recibido. Y se generan Así automáticamente como procesos de el indemnización. día multa, pero día indemnización. Exactamente, día de indemnización por privación de libertad injusta. Eso no ocurre en Chile. En Chile nosotros tenemos un sistema que contempla la Constitución de 1980, que viene con arrastre también de la Constitución anterior, que es el error judicial. Y la indemnización por error judicial es extremadamente compleja de lograr, porque además no está adecuada esa normativa al sistema de justicia criminal que nosotros tenemos de estos tres intervinientes, esta mesita de tres patas que les decía yo. Entonces, lo que se ha abierto a través de líneas jurisprudenciales, esencialmente en los tribunales superiores, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, son las indemnizaciones por falta de servicio. Pero sea cual sea el camino que una persona víctima de un error y de su privación de libertad injusta quiera elegir, tiene que ser patrocinado por un abogado y demandar civilmente al Estado. Y ese es un camino bastante largo, bastante complejo, que muchas veces requiere... Aun cuando la Constitución habla de procedimiento sumario. Aun cuando hable de procedimiento sumario. A no engañarse con esa expresión. Exactamente. Los sumarios pueden durar 5 hasta 10 años en el fondo, pero lamentablemente le exige que la persona demande al Estado. Y esos son procesos largos, son procesos tediosos, que muchas veces requieren también contar con una cantidad de dinero para poder dar inicio a la contratación de un abogado. De ahí que el proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública lo que ha hecho es generar convenios de colaboración con la Corporación de Asistencia Policial. ¿Por qué usted no lo hace? Porque nuestro rol es defender. Nuestro rol por ley, como un organismo público, nosotros tenemos un marco legal y de ese marco legal no nos podemos salir. Nosotros defendemos personas imputadas por un crimen, simple delito, falta, hasta la completa ejecución de una sentencia y por lo tanto no tenemos la posibilidad de fuera de sus facultades. Está fuera de nuestras facultades. Y de ahí que lo único que nosotros podemos hacer es generar conexiones con el ámbito privado, con organismos públicos, para que puedan conocer estos casos, completamente recibir todas las carpetas y la historia del caso y poder generar las demandas civiles que corresponden. Una cosa que hablamos al inicio es el tema de los medios de comunicación y la opinión pública, de cómo esto, no obstante que hayan sentencias absolutorias, sobreseimiento, esto siempre queda, y tiene que ver también un poco con el derecho al olvido entonces, ¿cómo ha impactado el proyecto Inocente y la publicidad que da en la reparación de estas personas? ¿Y cómo lo ven ustedes con relación a regular por la guía del derecho al olvido? Yo creo que es muy interesante el tema que tú planteas. De hecho, se está actualmente en tramitación el proyecto de ley de protección de datos personales, el nuevo, y ahí yo creo que hay una tremenda temática por los derechos que van a surgir del propietario del dato de poder obtener la eliminación de información. Creo que eso es un tremendo desafío y una tremenda puerta que va a poder abrirse para estos casos. Pero volviendo al tema de los medios de comunicación, en general, como yo les comentaba, normalmente el impacto de la noticia está dada en la comisión del delito y no cuando una persona es absuelta o sobreseída. De ahí que la Defensoría ha buscado a través de la página web visibilizar y a la difusión del proyecto, visibilizar estos casos como una manera de poder darle un espacio a esta persona que fue absuelta o sobreseída y que estaba privada de libertad, de que se conozca su caso, cuál fue el error que se dio. Pero eso, pese a lo voluntarioso que puede ser la Defensoría Penal Pública, también es acotado. También es acotado, pero es un espacio de que la gente y las personas que han estado en esta situación lo agradecen. Hemos tenido una difusión importante también en materia de universidades, con la comunidad en general, con el propio Poder Judicial, dando cuenta de este proyecto, a fin de que efectivamente motivar a darse cuenta que nuestro sistema y que todos nosotros podemos cometer errores y tener conciencia de ello. Pero así todos estamos en cien. Porque, como tú lo planteabas, el derecho al olvido y San Google, como dicen los cabros, te ponen el nombre y te aparece un historial completo. Y muchas veces, por los descriptores o por el tipo de la programación, más bien generó un impacto la privación de libertad que la absolución propiamente. Claro.
Osvaldo, ¿tú tienes cuántos años de defensor público? Porque antes de ser defensor regional fuiste defensor. Sí, yo soy defensor desde el año 2001. Imagínate, el inicio de la reforma. Gran trayectoria. Una trayectoria tremenda. Y aquí una pregunta con dos objetivos. ¿Cuál ha sido en tu trayectoria de defensor y cuál es tu caso del proyecto Inocente que más te han conmovido, más que llevas ahí? Lo hemos preguntado a varios, lo Sí. preguntamos a la María Elena Santibáñez, nos comentó también, lo preguntamos a Pablo también. Entonces, ¿cuál ha sido ahí dos casos que te hayan tomado el corazón y que no los olvides? Yo creo que hay dos casos, en mi experiencia profesional. Hay uno que no está en el proyecto Inocente, pero que estaba en la época en que el proyecto Inocente empieza a institucionalizarse. Aquí me voy a llevar como un reconocimiento a la región del Biobío. Proyecto Inocentes nace en la región del Biobío. Sí. Nace en la región del Biobío, ahí se crean las bases del proyecto Inocente que posteriormente fue institucionalizado a nivel nacional. Entonces, este caso que yo les voy a contar corresponde a un funcionario del servicio electoral que se le incriminaba por parte de la Fiscalía de haber adulterado ciertos votos en una elección de alcaldes. Y la esencia de este juicio, que ocurrió 2 veces, esta persona fue 2 veces absuelta, era prueba documental. Habían peritos documentales que establecían que la firma o más bien un trazado de algo que parecía una firma puesta en distintos votos, marcados con una preferencia que era precisamente el candidato que había ganado, habían sido realizadas por este funcionario. Y en el contexto del juicio, la esencia, que fue un juicio muy largo, estos peritos, que eran 3, ellos afirmaban, por el conocimiento experto que tenían, que eran capaces de identificar a una persona hasta con un punto. Ese era el estándar de prueba científica con el que se lograba determinar. Ni siquiera había toda una metodología de ellos, un comparativo de trazos, pero finalmente la esencia y la certeza y el 0 margen de error de su prueba pericial era que con un punto ellos podían identificar a una persona. Bueno, logramos demostrar que eso tenía 0 asidero científico, que no existían normas, ni parámetros, ni estándar. Tampoco la ciencia permitía márgenes de error de un 0%, porque de hecho incluso a nivel de ADN Sí, hay márgenes de errores marginales, pero tienen márgenes de errores y por lo tanto finalmente esta persona fue absuelta no una, sino que en 2 oportunidades. Y eso dio cuenta de algo que era muy delicado en el sistema de justicia, que era la junk science o ciencia basura, es decir, que los tribunales que venían de un sistema antiguo confiaban en informes periciales que no tenían ninguna confrontación. Y casi ciegamente. Y casi Sí, claro. ciegamente, porque no había un experto o alguien que pudiera generar un contrapeso. Y eso a mí me marcó mucho en el inicio, porque en el fondo lo que hizo fue reforzarnos nuestra idea de que el proyecto Inocentes había que instalar. Y el segundo es el caso de Nardi, que es una región en el norte, que es una mujer boliviana que venía de Bolivia, pasa la frontera y es controlada por personal de aduana y se le realiza un test de droga a 3 químicos que hay atrás, a 3 potes que estaban sellados y que tenían una etiqueta que decía queratina, esta sustancia para el pelo. Y se le aplica un test de orientación de pesquisa de droga y da positivo. ¿Ya? Esta mujer es privada de libertad 6 meses. Llegado después el resultado de la prueba científica del Instituto de Salud Pública, que daba cuenta que esto nunca fue droga, sino que esto era queratina. Que era la Queratina de sustancia uso de peluquería. Para los que no sepan, es para alisarse el pelo. Sí. Exactamente, y es porque ella había cumplido un encargo precisamente a una amiga que era peluquera. Y los envases estaban sellados y todo. ¿Y cuál es la gran preocupación que estaba detrás de eso? Que hasta el día de hoy, en el sistema de justicia, se siguen utilizando por parte de las policías pruebas de orientación o de campo que dan falsos positivos. Y esos falsos positivos solo pueden ser descartados a través de las pruebas periciales del Instituto de Salud Pública. Pero los falsos positivos, como por ejemplo confundir queratina o con cocaína, el margen de error es altísimo. Y lamentablemente se toman decisiones y se siguen tomando decisiones hasta el día de hoy con ese tipo de pruebas. Y Nardi estuvo 6 meses prueba 6 meses privada de libertad. El testimonio de Nardi es
Impactante, es impactante porque ella además ahí volvemos al tema, ella no, venía de visita y por lo tanto y termina presa en la cárcel por 6 meses. No, realmente yo invito a ver ese testimonio, yo lo vi en un seminario de la Defensoría el año pasado y a mí de verdad esas cosas que te dejan el corazón apretado, totalmente. Así es. Mira, nosotros acá en el podcast tenemos le pedimos siempre a nuestros invitados que, a propósito del tema que vienen a comentar, que nos dejen alguna recomendación de lo que tú quieras. Puede ser una serie, una película, un libro, un informe, una página web, lo que tú quieras, que te invitamos a comentar. Bueno, evidentemente que hablando del concepto de sesgo, uno también tiene un sesgo de buscar cosas de justicia. y encontré hace un tiempo atrás una serie en una plataforma que se llama Defendiendo a Jacob. Sí, ¿ya? En Apple TV. En Apple TV. Pero es extremadamente buena la serie, ya es muy... a ver, toca temas tan importantes porque solo puedo hacer una especie de resumen, pero es un fiscal que en el contexto de una investigación, de un momento para otro, se encuentra dentro de esa investigación antecedentes que incriminan a su hijo. Sí. Y ese fiscal tiene necesariamente, que fuera de ser suspendido de sus funciones, tiene que pasarse al rol de padre y de defensor, pasar al otro lado del mesón y poder ver desde ese otro lado cómo el sistema de justicia funciona. Cómo funciona el sistema de justicia desde su propia institución, desde la fiscalía, que persigue con un determinado sesgo, cómo obvia antecedentes de prueba que dan cuenta de que un sujeto distinto pudo haber cometido el ilícito, de toda una serie de creencias respecto de que, por ejemplo, el abuelo de este niño estaba en la cárcel y cómo eso podía influenciar casi genéticamente la predisposición de un delito. Pone tantos temas que es extremadamente interesante. Así que las recomiendo muchísimo. Una gran serie. Es una gran serie. Bueno, a mí me gustaría recomendar la revista 93, que es la revista de la Defensoría Penal Pública. Ellos tienen un número especialmente dedicado al proyecto Inocente. Y bueno, para las personas que nos escuchan y que dicen, bueno, una revista de la Defensoría es para abogados, etcétera, sí, hay algunos artículos más técnicos, pero súper interesante porque trae todos los testimonios o varios testimonios del proyecto Inocente, de las personas que fueron injustamente incriminadas y que estuvieron privadas de libertad injustamente. Varias entrevistas, un número largo, es un número que da cuenta de este fenómeno, digamos, en forma muy extensiva y fácil de comprender, así que revista 93. ¿Cuál es el número de ese tema? No recuerdo el número de la revista, pero es Proyecto Inocente. Proyecto Inocente, entran a googlearlo y la van a encontrar el título, está muy interesante. Y están todas las revistas 93 además, que son todas buenas, sí. Y tan bonitas. Y a mí me gustaría, para cerrar ya, recomendar un libro que se llama, lamentablemente está en inglés, pero para quienes lean en inglés, se llama Picking Cotton, que es, a propósito del estándar científico, es de una niña a quien la violan hace años atrás, siendo bien joven, en el campus universitario, y ella identifica y condena a un hombre afroamericano y ese hombre pasa bastantes años preso. Como en Estados Unidos sí se conserva la evidencia, posteriormente con los avances del ADN logran acreditar que el hombre que había estado 10 años, si no me equivoco, condenado, no había sido quien le había violado, y ellos dos inician una especie de cruzado, camino juntos, para visibilizar lo que significa el que el sistema se equivoque. Porque ella de verdad casi se muere. No estoy haciendo ni un spoiler porque esto está en la primera página. Ella de verdad casi se muere, no solamente por todo lo que había vivido, sino porque haber mandado a la cárcel a un inocente. Así que eso, síganos en nuestras redes sociales, cualquier pregunta ya saben, nos pueden escribir, comentario en el Instagram. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Y de nuevo, muchas gracias, gracias a ustedes por tan interesante conversación. Muchas gracias por relevar temas tan importantes como el Proyecto Inocente. Muchas gracias.